Bueno, vamos a comenzar con el quinto tema, que es identificación de padecimientos psicogeriátricos comunes. Para iniciar con ese tema, pues debemos saber que la psiquiatría pues tiene un sustento bastante grande desde los estudios que realizó Sigmund Freud, pero con el paso del tiempo se le ha ido dando un sustento cada vez más médico, cada vez más biológico y científico. La psiquiatría biológica actualmente pues trata de ser un poquito más descriptiva, pero también se va pareando mucho con los sustentos farmacológicos y también con los estudios de laboratorio, principalmente los estudios de imagen. El psicoanálisis nos ayuda muchísimo también a entender el porqué del actuar de cada una de las personas. Y la psicología, pues aquí juega un papel importante. No podemos dejar de lado la influencia de la psicología en todo nuestro actuar diario y tampoco en nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de realizar todas las acciones que llevamos a cabo. En la actualidad, ante otras ramas de la medicina, pues la psiquiatría está cobrando muchísima fuerza y la psicogeriatría cobra muchísima más fuerza porque se relaciona con muchos cambios que no solamente se presentan en la psique sino también en el organismo. Como decía hace ratito, pues no podemos dejar de lado a Sigmund Freud y la influencia que ha tenido en nuestro actuar en psiquiatría, pero bueno, hoy no vamos a profundizar sobre eso, sino solamente comentarlo. Para empezar a hablar de psiquiatría, pues tenemos que saber cuestiones de normalidad y anormalidad. Sabemos que por estadística no todas las personas van a presentar depresión, no todas van a presentar ansiedad, no todas van a presentar síntomas psicóticos. Solamente una poca cantidad de personas van a presentar síntomas de tipo psiquiátrico que necesiten un tratamiento como tal, per se. Sabemos que la diferencia entre normal y anormal es cuantitativa. Las conductas, las personalidades, las predisposiciones, las capacidades, los rasgos se distribuyen según la curva de Gauss. El rango medio abarca la psicología normal, los dos extremos corresponden a psicopatología, anormalidad o desviación. La línea que separa estos grupos es a veces muy delgada. Para entender la cuestión de normalidad y anormalidad en psiquiatría, pues tenemos que dejar de lado lo que son los juicios de valor y empezar a entender cuál es la verdadera semiología y empezar a identificarla. Como bien sabemos, dar un diagnóstico psiquiátrico debe ser después de descartar una patología médica de otra etiología, y entonces es cuando podemos empezar a identificar que la depresión, la ansiedad son secundarios a un proceso psicológico más que un proceso biológico. Pero en el anciano debemos tener muy en consideración que estos síntomas psiquiátricos presentes pueden venir junto con otro tipo de padecimientos, como lo es un trastorno metabólico, trastornos respiratorios, trastornos cardíacos o incluso secundarios al uso de medicamentos. Y es por eso importante realizar una adecuada investigación acerca de el padecimiento de base del paciente y también la cuestión sociofamiliar, sociocultural que lo rodea. Al identificar un padecimiento de tipo psiquiátrico en el anciano, pues tenemos que hacer una diferenciación entre si la patología psiquiátrica tuvo un inicio en etapas iniciales de la vida, es decir, en la infancia, en la juventud o en la adultez, o se presenta de primera vez después de los 60 años. Y esta diferencia la tenemos que tener muy en cuenta porque los factores precipitantes para el inicio de esta patología son totalmente distintos. Sabemos muy bien que la mujer en la menopausia empieza con gran cantidad de síntomas como problemas de sueño, bochornos, síntomas depresivos, y esto se presenta alrededor de los 45-50 años y en muchas personas se perpetúa, pero no en todas las personas se va a presentar este tipo de sintomatología. Sabemos también que el inicio de padecimientos como trastorno bipolar, esquizofrenia, pues se inicia más o menos en la
tercera década de la vida y tiene picos en la quinta década de la vida. Es difícil encontrar a un anciano que empiece con trastorno bipolar o con esquizofrenia de inicio después de los 65 años. Aunque es difícil, no es imposible. Entonces ahí tenemos que hacer una diferenciación entre cuáles son los factores que pueden estar generando el inicio de toda esta sintomatología y de estos padecimientos. En ocasiones me ha tocado que me manden pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, el cual al parecer tuvo su inicio a los 70, 72 años de edad, y pues obviamente sabemos que esto es algo poco común. Cuando se realiza una semiología más amplia y más extensa, pues nos hemos dado cuenta que no es esquizofrenia el padecimiento que presenta, sino es un deterioro cognitivo que de primera instancia empezó a mostrar síntomas psicóticos. Cada que evaluamos a una persona en el consultorio, pues debemos de abarcar todos los aspectos posibles. Ya habíamos comentado que lo biológico es importante, lo psicológico y lo social. Pero cuando estamos evaluando ya psiquiátricamente o psicológicamente a un paciente, ¿qué le debemos de ver? Pues lo debemos de ver en su totalidad. Toda la forma en cómo él se conduce con el medio que le rodea. Y durante la entrevista podemos valorar el pensamiento, la sensación, la percepción, las representaciones, cómo las identifica y las emociones que está emitiendo. Esto nos va a ayudar a identificar si el paciente está cruzando con algunas fallas que puedan limitarle a ver al mundo de una manera adecuada. El pensamiento es una de las funciones mentales que tenemos que analizar de primera instancia. ¿Pero qué es el pensamiento? Bueno, pues es la capacidad que tiene la persona de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente y ya una vez formado esto, pues relacionarlo con otras ideas y con otras situaciones. Debemos identificar si las ideas que está presentando son ideas que van de acuerdo a la realidad que está viviendo. Hay ideas que son llamadas sobrevaloradas o ideas delirantes. Muchas veces el discurso que nos da el paciente, pues a nosotros se nos hace muy creíble y es necesario también preguntarle a los familiares si esto está sucediendo. Como lo vimos en la historia clínica, una de las situaciones que estaba presentando el paciente era que le llegaba a decir a los compadres que le robaban sus cosas, que sus hijos le robaban su dinero y que le robaban sus cosas. Esta situación no estaba sucediendo, o al menos la mayoría de los hijos comentaba que no estaba sucediendo, sin embargo, él las vivía como reales. También otra situación es que decía que lo querían matar y que lo querían envenenar, por eso dejó de comer la comida que le preparaban sus hijas. Cuando los hijos se dan cuenta de que esto no es real, pues obviamente entran en conflicto para con el padre. Y entonces ahí se dan cuenta que esta situación no va de acorde a la realidad y es como se manifiestan las ideas delirantes. Cuando evaluamos el pensamiento debemos ver cuál es la falla dentro del mismo. Si el pensamiento está estructurado de una manera adecuada, es decir, tiene un inicio, tiene un final, la idea va lineal. También tenemos que ver si la velocidad del pensamiento es rápida o es lenta, si el contenido de las ideas va dentro de la realidad o va fuera de la realidad. Y hay que ver también la capacidad que tiene el paciente de controlar su propio pensamiento. Y todo esto se va a ver manifestado a través del lenguaje. Obviamente si el pensamiento está desorganizado, el lenguaje va a ser desorganizado. Si en mi pensamiento tengo ideas de que me quieren matar, de que me están conspirando en contra de mí, pues se va a ver traducido en la forma en cómo me expreso, en las cuestiones que yo estoy comentando a los demás. Debo de evaluar cómo es que mi paciente piensa, qué es lo que piensa y cómo vive con respecto a estas ideas. Una de las ideas más comunes es que se le está siendo infiel o se está siendo engañado por
por la pareja. Otra de las ideas comunes es que le roban sus cosas o que alguien quiere lastimarlos o hacerles daños. Además del pensamiento, debo evaluar la sensación. Debo evaluar cómo es que el paciente está recibiendo la información que viene de afuera y obviamente pues la calidad y la cantidad. Si tengo una deficiencia visual, pues probablemente en algún momento voy a empezar a ver sombras o figuras y las voy a confundir con algo que realmente no está ahí. Igual en el oído, cuando hay una merma en la función del oído, en ocasiones los ruidos son interpretados de una manera diferente e identificados de una manera anormal. Por eso cuando tenemos a un paciente geriátrico frente a nosotros, pues es importante ver si ve bien, si escucha bien, si está percibiendo los olores de manera adecuada, si está percibiendo el gusto de una manera adecuada, porque es muy común que uno de los problemas que presenta una persona con deterioro cognitivo es que empieza a cocinar de una manera diferente. En el caso de la mujer, que le ponen sal a la comida que lleva azúcar, le ponen azúcar a la comida que lleva sal y ellos no lo notan porque han perdido la sensibilidad, pero los familiares sí lo llegan a observar. Otra de las situaciones que debemos checar es la percepción. Cómo toma el paciente el conocimiento de los datos sensoriales del mundo, cómo los interpreta y también cómo los vive, porque muchas veces el paciente, al tener alterada la percepción, identifica cosas de una manera anómala o extraña, pierde la posibilidad de identificar a sus familiares, no los reconoce, y es cuando se presenta otra situación que es la agnosia, que es la dificultad para reconocer la sensación presente. A los hijos los ven como si fueran otro tipo de personas o como objetos, y también a los objetos no los identifican como tal. Dentro de las agnosias pues tenemos la agnosia óptica, la agnosia acústica, somatognosia, que es la incapacidad para reconocer el propio cuerpo, estereoagnosia, que es incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Otra de las situaciones a identificar, aunque es más de tipo neurológico, también se puede presentar en pacientes que cursan con algún padecimiento de tipo psiquiátrico, y esto es la sinestesia, una experiencia sensorial real que evoca otra sensación con la cual se liga y se fusiona la primera. Esta es más común verla en personas que cursan con algún problema neurológico, como la presencia de tumores, como eventos vasculares cerebrales, personas que cursan con epilepsia, y algunas pues llegan a sufrir por la presencia de estos síntomas, porque no es algo que normalmente se encuentre. En una ocasión recuerdo a uno de mis pacientes que cada que escuchaba el claxon de un automóvil en la calle, tenía la evocación de un color, y me comentó que una vez iba caminando y de repente escuchó un taxi, era un Tsuru. Cuando sonó el claxon del Tsuru, él empezó a ver el color amarillo. Ese mismo paciente tenía una sensación de que cada que veía un color azul empezaba a tener experimentar un sabor, y era el sabor a crema. En la valoración es importante hacer una adecuada distinción entre dos situaciones: ilusión y alucinación, porque la percepción falseada nos puede llevar a tener ilusiones cuando tenemos un estímulo enfrente y lo vemos de otra forma. Por otro lado, en la alucinación no hay presencia de un objeto real, sin embargo nuestros sentidos lo perciben. Aquí yo siempre hago mucho énfasis en identificar bien los términos y hacer una distinción bastante adecuada entre alucinación y otra cuestión que confunden muy a menudo, que es delirio. Es común que lleguen y digan: el paciente está delirando,
porque está viendo cosas. No, no, el paciente no delira porque ve cosas. Si está viendo cosas y está percibiendo cosas, entonces está alucinando. Si está teniendo alteraciones en el pensamiento, el paciente está teniendo delirios. Entonces, aquí en la alucinación es importante saber que a falta de un objeto real, el sujeto está percibiendo una situación. Y las alucinaciones pueden ser de tipo visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. No todos van a presentar todo este tipo de alucinaciones, de acuerdo a la patología, se van a presentar algunas. Las alucinaciones pueden ser de tipo simple o pueden ser complejas. Dentro de las alucinaciones auditivas puede haber silbidos, zumbidos, rozamientos, que son simples, y complejas hasta escuchar voces que comentan entre ellos, que dan órdenes, que critican. En las alucinaciones visuales pueden ser simples, como ver sombras u objetos, o pueden ser complejas, como ver personas de manera detallada, animales. Dentro de las alucinaciones olfativas y gustativas pueden ser placenteras o desagradables. Estas principalmente llegan a presentarse en personas que tienen algún proceso de tipo epiléptico. Las alucinaciones táctiles pueden ser desde sensación de ser tocado, de que les soplan, que les queman, que les pinchan, les atraviesan, hacen cosquillas, cambios de temperatura, sensación de estar mojado, entre otras. Otro tipo de alucinaciones son las que se presentan durante el periodo del sueño, y estas pueden ser hipnagógicas e hipnopómpicas, que es la percepción en ausencia de estímulo externo correspondiente, que carece de significado patológico. En este momento pues se da la transición entre el sueño vigilia, y la persona que está viendo o teniendo estas alucinaciones pues llega a percibirla como algo muy real, y a veces es difícil distinguir entre si era un sueño o no. Este tipo de alucinaciones no llega a ser algo meramente patológico. Preguntar al paciente pues es cómo es que se siente el día de hoy, cómo se ha sentido los últimos días, cómo se ha sentido durante las últimas semanas, durante los últimos meses, y si estas emociones que está presentando han sido constantes o no lo han sido tanto, y si estas emociones han sido positivas o han sido negativas. Porque, bueno, pues en las patologías psiquiátricas ya bien establecidas, como la depresión, pues la tristeza va a ser una situación que se va a estar presentando casi todo el día, casi todos los días, y se va a encontrar en todos momentos. Si el paciente está frente a una situación que usualmente le generaba placer o felicidad, pues al estar lleno de tristeza, pues esto no se va a presentar con la misma fuerza y tampoco con la misma frecuencia. Es importante distinguir entre las emociones agradables y las emociones desagradables. Dentro de las emociones agradables tenemos pues sensación de vigor, ímpetu, alegría, buen humor, satisfacción, confianza, superioridad, vanidad, respeto, agradecimiento, consideración. Y dentro de las emociones desagradables pues se encuentran fatiga, cansancio, sensación de enfermedad, desasosiego, desesperanza, desgano, desesperación, miedo, horror, envidia, ira, celos, vergüenza, hostilidad, burla, desagrado, despecho, entre otras, que pueden ser unas emociones que podemos experimentar de una manera normal dentro de la vida cotidiana, o pueden ser emociones que se presenten exacerbadas dentro de un padecimiento de tipo psiquiátrico. Ya para entrar un poquito más de lleno a la patología psiquiátrica más comúnmente vista en el anciano, pues tenemos que abordar varios grandes grupos. Dentro de los más comunes se encuentran trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, los trastornos del dormir, trastornos psicóticos, trastornos de la personalidad y trastornos neurocognitivos, mismos que tenemos que ver lo más a fondo posible, y los tenemos que derivar en el caso de que requieran una atención mucho más especializada. Sabemos bien que la patología psiquiátrica más comúnmente vista pues se agrupa
se pone de acuerdo a las características propias de los padecimientos y se engloban de acuerdo a trastornos psicóticos, de ánimo, ansiedad, entre otros. La patología psiquiátrica comúnmente vista pues es esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos depresivos, ansiedad, obsesivo, compulsivo y trastornos relacionados, estrés, trastornos disociativos, trastornos de la conducta alimentaria, que si bien no son muy comunes en el anciano de primera instancia, o sea, realmente como de tipo psiquiátrico, son comunes secundarios a otro tipo de padecimientos. Otra de las situaciones, pues trastornos de sueño vigilia, como ya lo habíamos visto en los mayores de 70 años, hasta el 80% de las personas que cursan con problemas de sueño tienen otra patología de base, no de tipo psiquiátrico, sino de tipo metabólico o alguna otra enfermedad cardíaca, respiratoria, entre otras. También es importante identificar las disfunciones sexuales. Afortunadamente, pues cada vez es más común ver que los mayores de 60 años están interesados en tener una vida sexual mucho más activa que antes, y ahora ya no es un tabú el hablar de la sexualidad como antes sí lo era. Incluso me ha tocado ver pacientes que llegan a consulta refiriendo que algo de lo que les inquieta es no poder tener el adecuado desempeño sexual. Uno pensaría pues solamente los hombres, pero no. En una ocasión, y hace no mucho, me tocó ver a una mujer de 92 años que cursó con un cuadro depresivo, y una de las cosas que le inquietaba dentro de su padecimiento depresivo era que ya no tenía relaciones sexuales con su pareja. Entonces, esto pues es algo también que debemos abordar no solo como médicos, sino también como psicólogos e incluso hasta como familiares, porque muchas veces le limitamos esta situación a los ancianos por creerlo pecaminoso o por creerlo sucio o impropio para su edad. Y obviamente no podemos dejar de lado los trastornos neurocognitivos, antes llamado demencia, dentro de las que se encuentran la demencia tipo Alzheimer, demencia mixta, demencia vascular, demencia en la enfermedad de Parkinson, entre otras. Ya hablando de los padecimientos psiquiátricos por grupos, pues bueno, en el trastornos del estado de ánimo, como había comentado antes, hay que ver si no es secundario a alguna otra causa médica, si no es inducido por sustancias o medicamentos, y si no se encuentra dentro del trastorno bipolar. Dentro de los del estado de ánimo, pues el más conocido, lo sabemos, es la depresión mayor, que si bien puede ser un padecimiento que se inicia desde etapas tempranas de la vida y se ha mantenido, puede ser también un padecimiento que inicia después de los 60 años. Y las características de estas edades de inicio pues varían un poco. Dentro de los trastornos del estado de ánimo también se encuentra el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, que van junto con síntomas de manía o hipomanía. Otro grupo de trastornos que cobra vital importancia en el anciano pues es el grupo de trastornos de ansiedad. El trastorno más comúnmente visto es el de trastorno por ansiedad generalizada, también ansiedad social, pánico, agorafobia, inducido por sustancias o medicamentos y debido a otra afección médica. De la misma manera que en el trastorno depresivo, pues el de trastorno de ansiedad secundario a afección médica, pues cobra mucha importancia, ya que este cuadro se presenta en gran cantidad de padecimientos. En este mismo grupo he puesto al trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por acumulación, tricotilomanía y los relacionados con estrés. Hoy en día sabemos que comparten muchos síntomas. Sin embargo, la etiología de trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos y trastornos por estrés es totalmente distinta. Y también las situaciones que lo originan son totalmente diferentes. No debemos dejar de lado que el anciano sufre estrés. Me ha tocado ver en varias ocasiones estrés postraumático en anciano.
de primera vez en la vida y que lo va cargando también desde la infancia. Entonces, el identificar esta situación y estos síntomas, pues también hace que el tratamiento sea diferente, y el tratamiento psicológico, pues debe de ser totalmente distinto para que el impacto en la mejoría del paciente, pues sea lo esperado. Desafortunadamente, muchos creen que este tipo de padecimientos, pues se tratan igual que un trastorno de ansiedad, cuando no lo es, y obviamente repercute en que el paciente no mejora y continúa con los síntomas que le generan dolor. Otros de los grandes grupos que tenemos que evaluar en el paciente anciano, pues son los trastornos psicóticos. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos en identificar los síntomas, porque como les comentaba anteriormente, en más de una ocasión me ha tocado ver que me envían pacientes a valoración con el diagnóstico de esquizofrenia de un mes de evolución, y obviamente la esquizofrenia no evoluciona rápidamente en un mes. Caso algo muy reciente que me tocó fue que me refirieron un paciente de 87 años con síntomas psicóticos, porque estaba diciendo que en su casa, su lugar de trabajo, veía gente muerta, y había historias de gente muerta por todos lados, y había fotografías de gente muerta por todos lados. La situación resultó en que esto que estaba comentando el paciente, pues era una interpretación errónea de lo que estaba pasando en su alrededor. Él trabajaba en una papelería, y lo que él comentaba que eran las fotografías de la gente muerta eran las monografías y las bibliografías de las personas, y las historias de gente muerta pues eran estos. Le habían dado el diagnóstico de esquizofrenia, y llevaba, cuando yo lo vi, 2 meses de evolución del cuadro, y tenía ideas delirantes y tenía alucinaciones, pero obviamente no tenía esquizofrenia. Cuando le mandamos a hacer estudios, el paciente tenía eventos vasculares que le estaban generando la presencia de estos síntomas, y obviamente la etiología era otra. Por otro lado, otro de los padecimientos que comúnmente se confunde en el anciano es esquizofrenia con demencia. La demencia, algunos cuadros demenciales cursan con alucinaciones o ideas delirantes, no todos. Cuando lo hacen, en ocasiones, pues esto es muy vistoso para las familias y tienden a identificarlo de una manera errónea. Y tanto psicólogos como médicos incluso especialistas, dan diagnósticos un tanto alejados del diagnóstico real. Entonces hay que poner mucha atención en qué caracteriza cada uno de estos cuadros psicóticos. De la misma forma que los anteriores, pues hay que hacer una buena distinción entre si este trastorno es meramente psiquiátrico o es secundario a otra situación como alguna enfermedad o uso de sustancias. Un gran grupo de trastornos psiquiátricos a evaluar en el anciano es el de trastornos neurocognitivos. Desafortunadamente, aunque se conoce mucho de esto, con dificultad hay una buena evaluación del estado mental del paciente. Y es común que los familiares y los pacientes, y tampoco los médicos, noten que se está perdiendo las funciones mentales. Cuando el paciente lo identifica, es porque ya tiene un problema avanzado, o cuando los familiares o los médicos lo identifican, es porque el problema ya está bastante acentuado. Desafortunadamente, pues nada más conocemos que el Alzheimer como un tipo de demencia. Sin embargo, hay gran cantidad de padecimientos que generan demencia o trastorno neurocognitivo. Hoy en día en México pues está cambiando la epidemiología, y sabemos que no solamente el Alzheimer es altamente prevalente, sino también la enfermedad vascular y la demencia secundaria a ambas, una demencia de etiologías múltiples, una demencia de etiología mixta. Siempre que evaluemos a una persona de cualquier edad, debemos hacer énfasis en identificar cuáles son los rasgos propios de su personalidad, porque pues
las personas tenemos ciertas características de personalidad que se van a estar acentuando en algunos momentos de la vida, pero en la mayoría del tiempo van a permanecer estables. Cuando en el anciano estos rasgos de la personalidad llegan a cambiar, hay que ver la manera en cómo cambian, porque pues muchos llegan a pensar que el anciano es intolerante o es enojón o es irritable, cuando no siempre es así. No hay una personalidad característica en el anciano. Sin embargo, hay exacerbación de los rasgos de personalidad, es decir, algunos rasgos se vuelven más marcados. Actualmente se están realizando estudios para identificar si los rasgos de la personalidad cambian desde etapas tempranas de procesos demenciales y también están viendo cómo es que estos cambian para ver si podemos identificar desde ahí algún problema de tipo cognitivo. Otra de las situaciones son los trastornos del dormir, que comúnmente, pues como ya comenté, vienen dentro de otro tipo de padecimientos. Y hay que identificar si hay dificultad para quedarse dormido, dificultad para mantener el sueño o el paciente se despierta antes de lo previsto. Si tiene problema de insomnio o tiene un trastorno de la respiración que le produzca el no poder dormir adecuadamente. Comúnmente las personas que tienen un problema cardiorrespiratorio se van a estar despertando en la noche de manera constante y esto va a repercutir en el desempeño al otro día. También el ronquido es uno de los problemas de sueño y trastorno de piernas inquietas. Hay muchas escalas para poder evaluar al paciente anciano. Cuando el paciente ya presenta algún deterioro neurocognitivo, pues el inventario neuropsiquiátrico nos puede servir bastante bien para identificar gran cantidad de síntomas. Y no debemos dejar de lado que hay padecimientos neurológicos con sintomatología psiquiátrica que van a tener muchas caras y debemos dar el diagnóstico más preciso, pero también debemos conocer cuáles son las características de todos estos padecimientos. En el caso de la demencia van a ser diferentes formas en las que se manifiesta, pero gran cantidad de síntomas psiquiátricos. Padecimientos como epilepsia puede cursar con síntomas psicóticos entre episodios. La cefalea puede generar angustia, intranquilidad, depresión. Las infecciones neurológicas dan lugar a cambios neurocognitivos como un delirium. Los trastornos neurológicos asociados con malnutrición pueden semejar demencia. En más de una ocasión me ha tocado ver que personas que tienen déficits vitamínicos presentan problemas cognitivos. El dolor se asocia constantemente a ansiedad, a depresión, a problemas de sueño. Enfermedad de Parkinson y Huntington se asocia grandemente a depresión, a ansiedad, a demencia. La enfermedad cerebrovascular puede tener muchísimas formas de manifestación, desde un proceso demencial hasta depresión vascular, síntomas de ansiedad, cambios a nivel del sueño vigilia, problemas respiratorios y bueno, las lesiones traumáticas cerebrales también pueden desembocar en enfermedad cerebrovascular o en presencia de lesiones que a la larga generan disfunción cognitiva. Muchas de las condiciones a evaluar en el anciano pues nos van a llevar a situaciones de urgencia. Y es importante identificar qué requiere hospitalización y qué no requiere hospitalización. Comúnmente, pues el elevado grado de comorbilidad médica y neurológica asociada, pues requiere hospitalización, junto con las alteraciones del comportamiento como irritabilidad, agresividad, problemas en el sueño, reacciones de fármacos y los intentos suicidas. Ya habíamos hablado anteriormente que los intentos suicidas en el paciente anciano son altamente letales y alrededor de uno de cada 4 personas que intenta quitarse la vida pues es mayor de 60 años. Por eso tenemos que ponerle mucha atención a esta situación.
Y bueno, pues sabemos que el reto al ver este tipo de pacientes no solamente radica en dar un adecuado diagnóstico o en conocer la patología, sino en el apoyo que se le pueda dar en la familia, en el médico y en la sociedad. Entonces es importante identificar el padecimiento, pero también saber ante qué nos estamos enfrentando y cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. Bueno, pues hasta aquí terminamos con este tema. Muchísimas gracias y vamos a continuar más adelante con los siguientes.